Buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadita. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes, ¿cómo vais por ahí? En esta ocasión os traemos algunos de los artículos científicos más recientes y más importantes en temas de medicina. El primero de ellos habla sobre el aumento de la incidencia del cáncer de tiroides en adolescentes y adultos jóvenes, en edades comprendidas entre los 15 a los 39 años. El estudio es importante porque se ha realizado en 185 países, con un periodo desde el 2003 hasta el 2022, y los resultados han sido aplastantes. La base de datos, o una de las bases de datos utilizadas también es prestigiosa, es la Global Cancer Observatory, y los autores observaron tendencias crecientes de incidencia en casi todos los 185 países, con algunos de ellos un promedio anual de un 10% de aumento en esta tasa. En 2022, la tasa estandarizada por edad de incidencia de cáncer de tiroides fue de 11 por cada 100.000 mujeres y del 3,8 por cada 100.000 hombres a nivel mundial. Esta tasa de incidencia indica claramente que las mujeres son más afectadas que los hombres, o más del triple en general. Ha convertido el cáncer de tiroides en el segundo cáncer más diagnosticado entre estas mujeres, solo por detrás del cáncer de mama, teniendo en cuenta que la edad no es la más adecuada para que aparezcan estos cánceres. Normalmente se hacen los diagnósticos o las pruebas estas de seguimiento o los cribados se suelen hacer más adelante. Cabe destacar además que el aumento en la incidencia del cáncer de tiroides se ha documentado en todos los grupos de edad adolescentes y jóvenes adultos, pero no se ha reportado ningún aumento en niños menores de 10 años. Supongo que el paso siguiente sería indagar en cuáles son las causas o qué pudiera haber detrás de estos aumentos de casos. Porque claro, es fácil hablar de la alimentación, de la contaminación, de muchas cosas, pero bueno, habría que saber exactamente cuáles son los factores, porque hablamos de un estudio mundial. No solo los condicionantes más significativos que podamos tener en Occidente o en los países más desarrollados, con diferencia con otros países, bueno, que igual no tienen la misma contaminación, etcétera, etcétera. Una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial en medicina es The Lancet. En su tema de cabecera tratan sobre el ciclo menstrual. Uno de los artículos más relevantes comentan que el ciclo menstrual puede proporcionar información valiosa sobre la salud. Sin embargo, las preocupaciones relacionadas con la menstruación, por ejemplo el dolor, el sangrado abundante y ciclos menstruales irregulares, suelen pasar por alto por los profesionales médicos. Existen muchas razones para el subdiagnóstico y también para la negligencia, afirman, sobre todo cuando hay trastornos que no se han establecido correctamente. De hecho, temas como el dolor acaba siendo admitido. El ciclo menstrual funciona como un signo vital, dice el artículo, a lo largo de toda la vida, proporcionando información crucial que puede utilizarse para guiar y supervisar el tratamiento clínico y el manejo de los síntomas, así como para informar de una especie de cribado y atención preventiva. Por otra parte, el ciclo menstrual también puede servir como indicador de salud. En ciertas ocasiones se traduce en serán las hormonas o será el día, pero realmente las características del ciclo pueden predecir enfermedades crónicas más adelante en la vida. Exponen el valor de recopilar datos del ciclo menstrual en la investigación de diferentes disciplinas, como un indicador más, y documentan que el ciclo menstrual podría ser una especie de signo vital, tanto en contextos clínicos como de investigación, con un gran potencial de mejorar profundamente el bienestar de los pacientes, también de la atención clínica y la salud pública en general. Por ejemplo, comentan que la reducción de la pérdida de sangre menstrual para controlar la anemia sería una de las funcionalidades de este indagar en el proceso.
De hecho, otro de los artículos indica que la creencia de que la menstruación abundante es simplemente natural puede parecer no relacionada con la brecha orgasmática, o con que a menudo no se les toma en serio a las mujeres al informar del dolor. Sin embargo, estos problemas cuentan una historia más profunda. Y la sociedad en general hemos interiorizado un mensaje social para normalizar el malestar, el abandono o la desigualdad en estos términos, especialmente en lo que respecta a el cuerpo y la salud. En ocasiones se considera incluso un tabú. Otro artículo profundiza en la prevalencia de hemorragias menstruales abundantes y asociaciones con la salud física y el bienestar en países de ingresos bajos y medios. Es un estudio multinacional transversal que expone como antecedentes que los datos sobre la prevalencia de hemorragias menstruales abundantes en países de bajos y medios ingresos, teniendo en cuenta el PIB, que son escasos estos datos y por tanto también estos estudios. El objetivo de los investigadores fue evaluar la validez de una escala para medir el sangrado menstrual abundante y calcular su prevalencia en el sur de Asia y África subsahariana, así como examinar las asociaciones entre el sangrado menstrual abundante y los resultados de salud. Si nos saltamos los métodos y vamos a los hallazgos, se incluyeron 4.828 mujeres en la muestra analítica final. Por lo tanto, es un estudio no menor. Casi el 50% de las mujeres se clasificaron como presentando sangrados menstruales abundantes. Experimentar sangrado menstrual abundante se asoció significativamente con sensación de cansancio o falta de aire durante el periodo menstrual, y reportar una peor salud física no se asoció con el bienestar subjetivo. La interpretación de todo esto es que el sangrado menstrual abundante es muy frecuente y afecta negativamente a la calidad de vida de las mujeres en entornos de ingresos a menor plazo. Se necesita urgentemente más atención para comprender este fenómeno, sobre todo los determinantes, y poder identificar e implementar soluciones a este problema. Otro reciente estudio evaluó la tendencia de los datos disponibles actualmente a nivel internacional sobre la salud en visitas a atención primaria, es decir, el médico de cabecera, relacionadas con la ansiedad y la depresión en el periodo antes, durante y después de la pandemia del COVID-19. Examinaron más de 1.000 millones de visitas de atención primaria de 11 países, de las cuales 49 millones, es decir, un 5% aproximadamente, se atribuyeron a ansiedad y depresión entre adultos de 20 años o más. Las mayores proporciones de visitas de atención primaria relacionadas con la ansiedad y depresión se observaron en Canadá, con 18.240.000 atenciones en este sentido, de 224 millones. Y también en Estados Unidos, con 451.000 casos, un 11%, con respecto a casi 4 millones de visitas. Las tasas de visitas aumentaron durante la pandemia, con el mayor incremento observado en Perú y el menor incremento no significativo en Suecia. Durante el periodo de recuperación, las tasas de visitas en Canadá, China, Perú, Suecia y Estados Unidos se mantuvieron significativamente elevadas en comparación con los niveles previos a la pandemia. Las tasas de visitas más altas se observaron en mujeres, que iban desde un aumento significativo en México hasta un cambio no significativo en Indonesia, excepto en Brasil, donde los adultos de 30 a 49 años tenían tasas más altas que los adultos menores de 30 años. Los adultos de mediana y tardía edad de 50 años o más tuvieron un aumento relativo más alto en las tasas de visitas durante la pandemia, en comparación con el periodo previo a la pandemia en varios países, con cambios en mujeres de 50 a 69 años en Perú hasta hombres de 50 a 69 años en Estados Unidos. Esto puede ser un poco lioso, pero la interpretación se traduciría en que el papel central de la atención primaria en el manejo de la ansiedad y la depresión pone de manifiesto la necesidad de financiación sostenida, sobre todo en estos países que no cuentan con esa sanidad pública de tanta envergadura. De forma análoga, un reciente artículo en The Lancet Psychiatry sobre síntomas depresivos en la mediana edad y el riesgo de demencia a largo plazo establece que la depresión en la mediana edad
se ha vinculado con mayor riesgo de demencia, pero no estaba claro si ciertos síntomas específicos eran los responsables. El estudio usa datos de Whitehall 2 Cohort del Reino Unido, con seguimiento de 23 años. Como veis, todos los artículos que os traemos quizás no sean los más llamativos o espectaculares, pero sí están fundamentados, es decir, son estudios durante muchos años en muchos individuos. En concreto, este fue realizado en 5.811 adultos de entre 35 y 55 años, que es lo que consideran mediana edad. Se analizaron asociaciones entre síntomas individuales y diagnóstico de demencia en hospitales y registros de salud, y también se analizaron los índices de mortalidad. Modelos de regresión ajustados por edad, sexo, etnia y factores de riesgo conocidos, como la diabetes, la hipertensión, etc., también fueron analizados y estudiados. Los hallazgos principales durante el seguimiento fueron que 586 personas, es decir, en torno al 10%, desarrollaron demencia. 6 síntomas depresivos en la mediana edad se asociaron fuertemente con mayor riesgo de perder confianza en uno mismo, no poder enfrentar problemas, no sentir afecto por otros, estar nervioso y tenso todo el tiempo, no estar satisfecho con cómo se realizan las tareas y dificultades de concentración. Estas asociaciones fueron independientes de otros factores de riesgo, como pudieran ser los factores genéticos, los cardiometabólicos o el estilo de vida. En personas menores de 60 años, los 6 síntomas explicaron completamente la relación entre depresión y demencia, con lo cual es un estudio para tenerlo en cuenta. Los síntomas se mantuvieron estables en el tiempo y se asociaron con menor rendimiento cognitivo desde el inicio. Es muy habitual que en nuestra sociedad actual llena de problemas y de pocas soluciones, lo que ocurre es que se enquista y se normaliza y a la larga desencadena en más y más bola de problemas. No todas las formas de depresión implican el mismo riesgo. Un subconjunto de síntomas parece ser marcador temprano de procesos neurodegenerativos. Se habla de que hay ciertas enfermedades que antes no se detectaban con tanta premura, como la demencia, Alzheimer, senilidad. También habrá que tener en cuenta que estos síntomas de los que estamos hablando ocurren cuando alguien los diagnostica, pero deberíamos pensar que muchos de estos, de dificultad en la concentración, no sentir afecto por otros, no poder enfrentar problemas, nos ocurre más de lo que pensamos, es decir, hay mucha gente que no estamos diagnosticados y probablemente tengamos muchos de estos indicios que vamos concatenando como algo normal. Por otra parte, estos hallazgos sugieren que la evaluación clínica debería centrarse en patrones sintomáticos específicos, más que en la depresión como entidad única. Posibles mecanismos podrían ser alteraciones cognitivas tempranas, como la memoria, el razonamiento. De hecho, el uso del cerebro como tal, no está bien el deporte en sí, pero también el uso del cerebro, pues simplemente con muchas tareas, sin llegarlo a sobrecargar, es bastante bueno para estas enfermedades a posteriori. El mantener esa memoria activa, incluso aunque sea simplemente con juegos, con hasta los números de teléfono, que ya casi nadie no sabemos más de uno o dos, este tipo de tareas que hemos desestimado probablemente nos ayudarían. Factores biológicos como la inflamación o neurodegeneración incipiente son claves en la identificación, porque identificar estos síntomas podría permitir intervenciones preventivas más dirigidas en personas de mediana edad. En resumen, el estudio muestra que ciertos síntomas depresivos, especialmente esa pérdida de confianza, problemas de concentración y desconexión afectiva, son predictores robustos de demencia décadas después, lo que abre la puerta a estrategias de detección precoz y prevención, o al menos a que lo intuamos como algo más serio, porque gran parte de esto nos corresponde a nosotros mismos. ¿Y qué se está haciendo en el tema de la autoayuda? Pues hay algunas disposiciones online que podrían ayudar a los cuidadores de personas con depresión. Un estudio evaluó a los cuidadores, familiares, parejas, hijos de personas con depresión y querían saber si un programa online con mensajes de apoyo, humanos o automáticos, reduce su malestar psicológico. ¿Cómo lo hicieron? Un ensayo clínico aleatorizado de 2020 a 2024 en 1.640 cuidadores en Alemania.
Tenían 3 grupos: el programa con mensajes personalizados de psicólogos, el programa con mensajes automáticos y el tratamiento habitual, solo un folleto informativo. La duración del estudio fue de 4 semanas, con un seguimiento a 3 meses. Los resultados principales de ambos programas, tanto el que tenía disposición de psicólogos como el que tenía mensajes automáticos, redujeron más el malestar que el folleto. Esto, a primera vista, es lo más obvio. La diferencia en la escala del malestar psicológico fue una mejora significativa, pero no hubo gran diferencia entre el programa con psicólogos y el de mensajes automáticos. También mejoraron los síntomas psicológicos. La interacción familiar fue menos crítica, menos sobreimplicación, y los propios pacientes con depresión también mostraron ligera mejoría, aunque esto no fue significativo. La conclusión: el apoyo online, sea humano o automático, ayuda a reducir el malestar de los cuidadores, puede integrarse en los sistemas de salud como herramienta flexible y de bajo coste. Los mensajes automáticos fueron casi tan efectivos como los personalizados, útil para ahorrar recursos, pero el futuro determinará que hay que estudiar efectos a largo plazo y cómo impactará esto en la repercusión de los pacientes. En palabras más simples, el programa sí que reduce el estrés de los cuidadores de las personas con depresión, pero habría que ver si también influyen factores como ese placebo, esa forma de, estoy haciendo algo más, o simplemente el desconectar a otra forma, a otro entorno, puesto que de alguna manera no hubo una gran mejoría para los pacientes. Sin embargo, esto parece generar algunos problemas, o al menos alguna disposición a ellos, puesto que cada vez más personas acuden a la inteligencia artificial o oráculo, que pueda ser esa pregunta-respuesta que hacemos en cualquiera de las plataformas, redes sociales. Y más que ayudar, este tipo de plataformas de consulta, aplicaciones, webs, chats de salud, están creciendo tanto que muchas veces parecen sustituir al médico y también al amigo, y eso no es lo más correcto. Lo positivo de las plataformas es ese acceso rápido, alcance global, sacar una especie de información rápida, pero a veces existe un riesgo elevado. No sustituyen un diagnóstico clínico, un seguimiento médico, sino hasta qué punto. Por otra parte, se alude a esa despersonalización. Incluso hay quien teme por la privacidad. El riesgo del error está ahí, sobre todo a día de hoy. En un futuro puede que se mejore, pero es un poco una última reflexión que se me acaba de ocurrir de acuerdo con este último artículo. Uso oral de bolsas de nicotina en Gran Bretaña. Un estudio transversal repetido de 2020 a 2025. En España, por ejemplo, actualmente los impuestos se están comiendo el precio del tabaco. Es decir, cada vez se ha incrementado más hasta condiciones exageradas por lo que cuesta una cajetilla, por ejemplo. Las ventas globales de sobres orales de nicotina han crecido rápidamente en los últimos años, pero los patrones de uso a nivel poblacional siguen siendo poco descritos. El objetivo del estudio es examinar las tendencias recientes en el uso de bolsas de nicotina en este país. En total, incluyeron 127.793 individuos. Entre los adultos, el consumo de bolsas de nicotina aumentó de un 0,1%, algo casi insignificante, a un 1%, que sigue siendo poco, pero es 10 veces más. En marzo de 2025 fue la mayor tasa con respecto a octubre de 2020, cuando apenas se utilizaba. Desde 2022, los aumentos se concentraron entre los jóvenes, en la edad de 16 a 24 años, que el consumo pasó del 0,7% al 4%, sin cambios significativos en los mayores de 35 años. Actualmente hay una tendencia en que la gente joven, no solo por los costes, sino la diferente forma de vida, está disminuyendo de alguna manera el consumo de alcohol, pero no tanto el de las drogas. El consumo fue mayor entre los hombres, especialmente entre los de 16 a 24 años,
y entre los que fuman o vapean, pero similar entre países y categorías sociales. Entre las personas que usaron bolsas también usaron otros productos con nicotina. El 56% fumaba, el 39% vapeaba y el 16% nunca fumaba regularmente. Entre las personas que intentaron dejar de fumar en el último año, la proporción que usaron bolsitas en su último intento de dejar de fumar aumentó del 2,6% al 6,5%. La interpretación de todo esto es que el uso de bolsas de nicotina ha aumentado claramente, impulsado principalmente por un fuerte incremento entre los jóvenes, especialmente entre los hombres jóvenes. La mayoría de los usuarios también fumaban o vapeaban, y una proporción creciente de fumadores utilizaba bolsas para intentar dejar de fumar. Estos hallazgos subrayan la importancia de implementar esa legislación que suele parpadear sobre la edad de venta de las bolsas de nicotina y de investigar su eficacia para dejar de fumar. Otro artículo expone que el cambio climático y la resistencia a los antimicrobianos en el Pacífico Occidental es una realidad. La región del Pacífico Occidental enfrenta vulnerabilidades climáticas y socioeconómicas únicas, pero la evidencia sobre esta intersección clima y resistencia a los antimicrobianos es limitada. Un aumento de 1 grado Celsius en la temperatura media ambiental se asoció con una mayor mortalidad atribuible a esta resistencia a los antimicrobianos por Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenemas, y también de Pseudomonas aeruginosa, resistente también a estos antibióticos. También reveló que los factores socioeconómicos tienen efectos heterogéneos. Las condiciones climáticas y las vulnerabilidades socioeconómicas confluyen conjuntamente en los riesgos de esta resistencia a los antimicrobianos en la región del Pacífico Occidental. El aumento de fenómenos meteorológicos extremos amenaza también con sobrecargar aún más los sistemas sanitarios y, otra serie de agravamientos, como es el uso indebido de antibióticos, etcétera, etcétera. Por lo que habría que fortalecer los sistemas de salud para combatir mejor todos estos problemas, sobre todo relacionados con el clima. Aunque no siempre se tiene en cuenta, y ahora en invierno es cuando lo tenemos un poco más presente, las infecciones respiratorias bajas siguen siendo la principal causa de muerte infecciosa en el mundo. Un análisis sobre el estudio global de carga de enfermedades, lesiones y factores de riesgo proporciona estimaciones globales, regionales y nacionales de la incidencia, mortalidad y años de vida ajustados por infecciones respiratorias bajas, con la atribución a 26 patógenos, incluidos 11 patógenos modelados recientemente en 204 países y territorios desde 1990 hasta 2023. Un análisis exhaustivo en un largo periodo de tiempo. Con nuevos datos y técnicas de modelización revisadas, estas estimaciones sirven como una actualización y ampliación de ese GBD que había del 2021. Hablamos de infecciones respiratorias bajas como neumonía, bronquiolitis, que siguen siendo la principal causa de muerte. El estudio forma parte de Global Burden of Disease. Se evaluó el progreso hacia el objetivo del Plan de Acción Global para la Prevención y el Control de la Neumonía y la Diarrea, que es menos de 3 muertes por neumonía por cada 1000 nacidos vivos para 2025. Se usaron modelos estadísticos avanzados, calcularon los años de vida ajustados por discapacidad, combinando mortalidad y morbilidad, y se atribuyó la carga a 26 patógenos. Incluyó 11 modelos por primera vez, por ejemplo, micobacterias no tuberculosas, Aspergillus, etc. Los principales hallazgos fueron que en 2023 2,5 millones de muertes se pudieron atribuir a esta causa. Los grupos más afectados fueron los niños menores de 5 años, aunque es cierto que esa mortalidad cayó un 33% desde 2010, es decir, en esas 2 décadas se ha mejorado la sanidad en este sentido. Y también fueron afectados los adultos mayores de 70 años, con descensos marginales, con lo cual en esta población más adulta parece ser que no se ha avanzado tanto.
129 de los 204 países alcanzaron la meta de mortalidad infantil, es decir, menos de 60 muertes por cada 100.000 habitantes. Los patógenos principales fueron Streptococcus pneumoniae, provocó unas 634.000 muertes, en torno al 25%, Staphylococcus aureus, que provocó 271.000 muertes, es decir, un 11%, Klebsiella pneumoniae, con 228.000 muertes, un 9%, y nuevos contribuyentes como las micobacterias no tuberculosas, que fueron capaces de matar a 177.000 personas. Aspergillus, que también la citábamos, en sus diferentes variantes o especies, repercutió en la muerte de 67.800 personas. Se reconocen avances gracias a la vacunación y las nuevas terapias, como anticuerpos monoclonales contra el virus respiratorio sincitial, pero existen grandes desigualdades, especialmente en África subsahariana. Pero el desafío es doble: mantener esa reducción de la mortalidad infantil y atender a la creciente vulnerabilidad de los adultos mayores. Se subraya por otra parte la necesidad de acceso equitativo a vacunas y a tratamientos, fortalecer programas de inmunización en adultos y mejorar esa vigilancia de estos patógenos emergentes que no nos damos cuenta de que están ahí hasta que ponemos sobre la mesa el cómputo global de muertes. Y también deslizan esa idea de combatir la reticencia que existe a la vacunación, a cómo hay enfermedades que están resurgiendo de alguna manera gracias a esa reticencia que existe a la vacunación que tantas vidas ha salvado. Para ir terminando, analizaremos algunos de los factores más importantes de cara a la mortalidad o los que más afectan a la salud de las personas a nivel mundial. Por ejemplo, la diabetes, que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. El Atlas de la IDF ofrece estimaciones globales, regionales y nacionales de prevalencia para 2024, pero lo que más nos interesa son las proyecciones hasta 2050. Se basa en 246 estudios realizados entre 2005 y 2024 en 215 países y territorios. Se incluyeron tanto casos diagnosticados como no diagnosticados en adultos de 20 a 79 años, es decir, cubre un gran espectro de la población, es representativo, casi me atrevería a decir de la población mundial. Se aplicaron modelos de regresión logística y en los países en que no había datos se extrapoló a partir de regiones con características similares, teniendo en cuenta pues, los ingresos, la geografía, la etnia, el idioma. Los hallazgos principales: la prevalencia global para el 2024 fue del 11,11% de adultos. Aproximadamente 589 millones de personas padecerían diabetes. Pero la proyección para el 2050, como no podía ser otra cosa, es un aumento. Si bien no es demasiado significativo, es decir, se sitúa en torno al 13%, afectaría a más de 850 millones de personas. La distribución de esta mayor prevalencia en hombres sería de un 11,55% con respecto a las mujeres, un 10,68%, lo que sitúa más o menos un término similar. Las zonas urbanas estarían mucho más afectadas, en un torno a un 12,26%, que las zonas rurales, en torno a un 9%. Y por ingresos, los países de ingresos medios se verían más afectados que los de altos ingresos o que los de bajos ingresos. Esto, que a alguien le pudiera parecer curioso, tiene una explicación sencilla. Los de ingresos medios son los que tienen más acceso a todo este tipo de alimentos con grandes cantidades de azúcar, grasas, esta alimentación que no es tan saludable. Los de ingresos bajos apenas tienen esa capacidad y los de ingresos altos suelen alimentarse mejor, van a los mejores restaurantes, etcétera, etcétera. Y también intervienen otros muchos factores, pero el estilo de vida afecta y está relacionado con los ingresos. A nivel de renta per cápita hablamos. Por otra parte, en la edad se suele tener en cuenta que a partir de los 65 años el riesgo es mayor. Aumenta en los de 65 años y aumenta todavía más entre los 75 y 79 años. Esto también es lógico, no varía demasiado. La interpretación es que 1 de cada 9 adultos vive a día de hoy con diabetes. El número de adultos afectados superó los 500 millones y se prevé que llegue a los 900 millones, como decíamos.
La epidemia, por tanto, sigue creciendo sin control desde el año 2000, por lo que se requieren estrategias más fuertes, adaptadas, claro está, a cada país, a cada grupo poblacional, y cuestionan que estemos haciendo algo relativamente bien, puesto que, bueno, habría que intentar frenar esta progresión. Y más allá de sonar a anuncio publicitario, lo cierto es que la prediabetes aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y de insuficiencia cardíaca, con lo cual no solo hay que esperar a tener la enfermedad. Aunque las intervenciones de estilo de vida reducen la progresión a diabetes, su impacto en eventos cardiovasculares era incierto. Sin embargo, otro estudio que estamos analizando alcanza remisión de la prediabetes como volver a la normoglucemia. Se asocia con menor mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los hallazgos principales es que el 11,5% de las personas estudiadas alcanzó remisión tras un año. La tasa de eventos, es decir, la muerte cardiovascular o la insuficiencia cardíaca, remitió en 1,74 por cada 1000 personas y año. Estudiaron a personas con prediabetes en Estados Unidos y China. Querían saber si volver a tener azúcar normal en sangre, lo que se conoce como remisión, reduce problemas del corazón. En Estados Unidos estudiaron a 2.400 personas en un seguimiento durante 20 años, mientras que en China estudiaron a 540 personas en un seguimiento a 30 años. Compararon dos grupos, los que lograron esa remisión y los que no lograron esa remisión. Los resultados principales mostraron que en Estados Unidos la remisión fue de menos de 2 casos de muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca por cada 1000 personas y año. La no remisión afectó a más de 4 casos y el riesgo se redujo a la mitad. En China, los resultados fueron muy parecidos. La conclusión es que lograr esa remisión de la prediabetes no solo previene la diabetes de tipo 2, una de las más peligrosas, sino que también protege el corazón durante décadas. El nuevo objetivo es no solo perder peso, sino volver a niveles normales de glucosa. Si una persona con prediabetes consigue que su azúcar vuelva a la normalidad, vive más y con menos problemas de corazón. Se recomiendan intervenciones multicomponentes en el estilo de vida, incluyendo la dieta y la actividad física dirigidas, sobre todo a la pérdida de peso, para el manejo de la prediabetes, aunque su impacto a lo largo del tiempo en los resultados cardiovasculares sigue siendo incierto. De hecho, muchas veces se acude a la genética, se acude a estas prácticas que están relacionadas con lo que comentábamos antes, con la alimentación y demás, pero en muchos casos no es tan sencillo. Se ha demostrado que alcanzar la remisión de la prediabetes, restaurando la regulación normal de la glucosa, reduce profundamente el riesgo futuro de diabetes tipo 2, que dure más allá del tiempo de intervención en ese estilo de vida, con esa mejora que se pudiera hacer. Obviamente, hasta que no tenemos un parte en una analítica mismamente de estas rutinarias, solemos hacer siempre lo mismo. Todo el mundo sabe que lo mejor es el deporte, lo mejor es no comer tanto azúcar, lo mejor es todas estas cosas que ya sabemos y no se hacen hasta que tienes un diagnóstico de este tipo. Pero el estudio, que parece una redundancia, intenta ahondar en cuáles son las causas y qué es lo que podemos hacer. Porque si tú eres capaz de resolver el problema en esta prediabetes, no tendrás los problemas graves que desencadenan cuando ya tiene que ver con el corazón. Los resultados sugieren que la remisión de la prediabetes a una regulación normal de la glucosa está relacionada con un menor riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, así como mortalidad por todas las causas. Con lo cual, como una especie de este tipo de deseos que se hacen a final de año para mejorar el año siguiente, pues podemos tener en cuenta eso, que nos va a afectar. Buena semana, gracias por seguir ahí, nos escuchamos en el siguiente. Y agradecemos a los que han votado en iVoox. Han aparecido otros 6 votos en esta ocasión, los agradecemos.